Transmitiendo en vivo desde Imagen San Luis Potosí, en el 103.1 de tu FM, esto es Cuento Contigo, un programa hecho para tu crecimiento y tu desarrollo. Entrevistas, comentarios y consejos de expertos invitados que ofrecen puntos de vista claros, sencillos y enfocados a tu bienestar. Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des tu punto de vista y, si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Muy bien, pues muy buenos días, amigos. Yo soy la señora Nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, pues como siempre, todos los domingos. Pues hoy vamos a tener un tema, una hora de este programa, se lo vamos a dedicar a Ruy Castillo Robledo. Ruy, muy buenos días. Nena, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Ruy Castillo Robledo. Fíjense bien, amigos, Ruy Castillo Robledo es licenciado en Administración Financiera con mención honorífica por el Tecnológico de Monterrey. Fue certificado como asesor en estrategias de inversión por la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Y él está autorizado como asesor en administración de riesgos personales. Actualmente trabaja como consultor financiero en el despacho que fundó hace más de 6 años con Miriam de la Selva. Te estamos extrañando, Miriam, pero aquí con tu socio, pues estamos encantados. Como consultor y profesionista, cree firmemente en la honestidad y diligencia con sus clientes, así como en el espíritu de servicio de calidad total. Igualmente es conferencista sobre temas de economía personal y familiar desde hace 7 años, habiendo asistido en espacios como la UNAM, el TEC de Monterrey, el Congreso Masterclass de Pediatría, Star Médica, Ford Motor Company, Kellogg's, entre otras organizaciones. En 2019 pasó una estancia en la ciudad de Nueva York, donde inició sus estudios para certificarse como consultor financiero por el American College y estudiando sobre negocios digitales en la Universidad de Nueva York. Muy bien, pues ya no puedo seguir leyendo tanta cosa porque se nos va a ir el tiempo. Se nos va a ir el tiempo y queremos aprovecharlo realmente contigo, Ruy. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a tener un tema muy interesante que se llama Finanzas en la Familia, para que nuestros amigos estén muy pendientes. Ruy, pues muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Al contrario, Nena. Me gustaría muchísimo preguntarte, ¿qué es eso de la familia, lo que puede hacer la familia con sus finanzas? ¿Qué sería lo importante que pueden nuestros amigos empezar a pensar? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo arreglar mis finanzas familiares? Claro, Nena. El primer paso creo que es tener la actitud correcta sobre este tema de las finanzas, porque estarás de acuerdo conmigo, muchas veces es un tema que pareciera hasta tabú para platicar entre familia. Entre los miembros de la familia, y simple y sencillamente, como muchas veces explicamos en las conferencias, las finanzas personales se tratan sobre cómo puedo manejar los recursos que tengo como familia, como persona, para que yo pueda llegar a los objetivos que tengo de vida, ¿no? Y creo que ese es el elemento fundamental. Tengo que tener un plan de vida, porque si al final el objetivo último es el dinero, pues sabemos que por sí mismo no es una buena meta. Hay un planificador financiero en Estados Unidos, George Kinder, que tiene una frase que me fascina, y él dice: se trata del significado, no del dinero.
si mi inversión no está real y profundamente atada a lo que es más importante en mi vida, entonces las decisiones financieras que yo vaya tomando pues no tienen tanta relevancia, ¿no? Y eso es algo que vemos mucho hoy con diferentes personas y familias, ¿no? Cuando trabajamos con ellos, esta falta de una visión de largo plazo, de metas, de objetivos, los hace muy vulnerables a caer como en este nihilismo o caer en el consumismo, ¿no? Oye, ¿por qué estás comprando estas cosas? ¿Por qué tienes estos gastos? Pues es una forma tal vez como de evadirse o de sobrellevar la realidad, o simplemente como no hay este objetivo, pues es muy fácil comprar algo que me han estado bombardeando, ¿no? en los medios, y al final no tiene ninguna relevancia en las cosas que son importantes para mí en el largo plazo, ¿no? El otro tema que es central, nena, es asumir la responsabilidad, ¿no? Porque hemos, tristemente, y ahorita en la crisis lo vemos mucho, es fácil caer como en la victimización, ¿no? Decir, yo soy víctima de estas circunstancias tan difíciles, pero si nos sentamos en esa actitud, la que creemos que no tenemos nosotros capacidad para trabajar, para ser creativos, para utilizar los recursos que hay en nuestros medios, para salir adelante, entonces pues realmente ahí se acaba la posibilidad de cambio, ¿no? Tenemos que tener 100% responsabilidad y creer que nuestras acciones pueden cambiar nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no? Entonces, hablando de responsabilidad, la responsabilidad no la puedes expandir un poquito más, extender, para que nuestros amigos digan, bueno, pero yo no puedo tener responsabilidad por algo que no es mío. Yo no tengo responsabilidad, pero sí tengo responsabilidad sobre mí mismo y sobre lo que hago con mis finanzas, con lo que yo voy a hacer para que a esta familia no le falte nada. Pero esa responsabilidad, ¿cómo la podemos explicar un poquito más para que nuestros amigos estén más conscientes del trabajo que tenemos que hacer responsablemente? Totalmente. Creo que una forma de visualizarlo es pensar cómo, porque al final, cuando hablamos de finanzas y de finanzas personales, muchas veces creemos que se trata más de matemáticas financieras, de números, ¿no? que de conducta, pero en realidad lo que se vuelve muy importante es las emociones y los pensamientos y los paradigmas que van teniendo influencia en cómo tomamos decisiones financieras y económicas. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, nos encontramos mucho, por ejemplo, en las culturas latinas como la nuestra, ¿no? Que si yo estoy a lo mejor en una situación económica muy mala, no tengo dinero, no tengo trabajo, a lo mejor tengo deudas, es muy fácil decir, bueno, yo estoy aquí por culpa de alguien más, ¿no? A lo mejor es culpa del gobierno, o es culpa de mi expatrón, o es culpa que no me ayudaron en mi familia. Entonces, el no querer asumir esa responsabilidad, es decir, que tengo que yo convertirme en autor de lo que estoy viviendo, aunque ciertamente hay muchas cosas que no controlo, pero al final yo puedo decidir si quiero estar en las noches estudiando en internet para adquirir nuevos conocimientos. Yo decido si voy a comprar algo en alguna de estas tiendas que me ofrecen plazos a paguitos, ¿no? Que es tremendo porque muchas veces uno puede terminar pagando el doble o el triple de lo que costaba, ¿no? Si hubiera pagado de contado. A lo mejor yo tomé la decisión de comprar un coche mucho más caro de lo que realmente podía y decidí hacerlo crédito, y eso me metió en una especie de presión financiera con mi presupuesto. Y entonces es ahí donde tenemos que pensar, bueno, que es nuestra responsabilidad, nos toca a nosotros ver cómo lo mucho o poquito que tengamos, porque a veces lo único que tenemos es salud y tiempo y capacidad de trabajar, ¿no? Pero tener esa visión correcta de que si yo de forma constante y disciplinada hago un esfuerzo para ir mejorando financieramente, eso va a suceder, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos que nos pueden servir para eso, ¿no? Pero simple y sencillamente hay que empezar diciendo, tengo yo que asumir que lo estoy viviendo hoy es principalmente consecuencia de acciones que yo he ido tomando, ¿no? Y lo que se vuelve muy bueno es decir, ok, puedo entonces yo aprovechar, por ejemplo, esta crisis para empezar a hacer cambios de paradigma y tomar nuevas decisiones que cuando nos vuelva a tocar una situación así en el futuro,
a lo mejor yo tenga 3 o 4 meses de mis gastos ahorrados, por ejemplo, en un fondo de emergencia, ¿no? Claro, entonces la responsabilidad nos ayuda de esta manera, porque si yo tengo la oportunidad de cambiar mi situación, no la tiene mi mamá, que me educó muy mal, que no me dio escuela suficiente, ni la tiene el gobierno, ni la tiene mi hermano, que quiso hacerse rico a mi costa, sino que la responsabilidad significa de alguna manera que yo me haga responsable de lo que yo puedo hacer, pero eso me hace libre al mismo tiempo. Exactamente. Al mismo tiempo me libera de creer que la culpa la tienes tú, y entonces como tú fuiste el que me hiciste cosas, pues entonces tú tienes la responsabilidad y no la tengo yo. Entonces cuando yo la proyecto hacia otro, me hago esclavo, no me funciona, no puedo hacer nada por mí. Totalmente. De eso es de lo que hablamos, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, ¿cómo podemos empezar, ¿no?, a poner unos principios fundamentales para que yo pueda mejorar las finanzas en mi familia? Excelente. Entonces, partiendo de esa responsabilidad, nos vamos a la esfera de tener una visión y tener un objetivo. Quiero tener dinero, quiero ser próspero. Hay una definición que nos gusta mucho, nena, de qué es riqueza. Y en México creemos mucho que tiene que ver con la cantidad de ingresos que yo tengo o los bienes que acumulo, ¿no? Pero en realidad la definición que más nos gusta es cuánto tiempo yo podría vivir y mantener mi estilo de vida, incluso si dejara de hacer lo que hoy considero mi trabajo y dejara de recibir esos ingresos, ¿no? Y nos gusta mucho esta definición, nena, porque entonces no se trata de cuánto gano, sino se trata de cuánto yo fui ahorrando, cuánto fui acumulando a lo largo de mi vida y qué hice con ese dinero para que en algún momento me generara otros ingresos, ¿no? Que al final esto es lo que está académicamente probado, que es llegar al retiro, ¿no? Tenemos visualizado el retiro como un momento a los 70 o 65 años donde la empresa o el gobierno nos dice, señora, señor, ya puede usted pensionarse y jubilarse. En realidad, nena, nosotros lo que creemos que es el retiro es el momento en el que yo ya no necesito trabajar físicamente o estar forzosamente dedicado a algo para que pueda generar suficientes ingresos para mantenerme, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que la invitación sea ya, voy a buscar retirarme a los 50 y no hacer nada productivo, ¿no? Simple y sencillamente es este proceso en el que a lo largo de los años yo voy separando un poquito de este dinero que me entró, un poquito de mis recursos, lo voy acumulando, ¿no? Voy creando esta disciplina, esta constancia, y eso lo voy invirtiendo, que hay muchas opciones. Ahorita podemos entrar más en ese tema de cómo podemos ir creando esta prosperidad, ¿no? Pero lo que se vuelve central es tener esta visión de largo plazo, que tal vez compartes conmigo, como que he ido perdiendo en las últimas décadas, estar tomando decisiones pensando en el muy largo plazo, ¿no? Como que con toda la tecnología y todos los avances nos hemos vuelto muy cortoplacistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? ¿Sí? Entonces, el primer paso es, digamos, la base de esta pirámide de prosperidad es generar ingresos, ¿no? Y buscar ser productivos de forma que cada vez pueda generar más ingresos. Y aquí el consejo muy práctico y muy sencillo es, todos los días yo me tengo que despertar y tengo que pensar cómo puedo hacer de mejor forma, cómo puedo aportar más valor con lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Por más simple que sea mi trabajo, por más que me paguen mucho o me paguen poquito, todos los días tengo que buscar cómo adquirir más conocimiento, más habilidades, cómo entender más lo que estoy haciendo y ese valor que aporto, intentar que sea mayor cada vez. De esa forma, con el tiempo voy a tener mayores ingresos, más salario, más ventas, mis clientes van a estar más satisfechos, ¿no? Ahora, una vez que empiezo a tener estos ingresos, viene la parte de buscar tener una tasa de ahorro. Es decir, el problema ahorita, por ejemplo, con los millennials, su tasa de ahorro es del menos 2%. Eso lo que nos dice es que la generación de los millennials, entre las tarjetas de crédito y sus papás, gastan más de lo que ganan, ¿no? Que
pasa aquí? Que si yo tengo una tasa de ahorro del menos 2%, es prácticamente imposible que yo vaya acumulando un ahorro, ¿no? Y ese es el segundo elemento fundamental. Necesito generar ahorro, ¿no? Ahora, ya que tengo este ahorro, no lo puedo dejar simplemente ahí debajo del colchón, aunque esté en una cuenta de débito, ¿no? Ahorita que estamos en esta situación del COVID-19, que generó una crisis financiera, siempre enseño en las pláticas, bueno, en el corto plazo, lo más seguro es el efectivo, ¿no? Por eso ahorita hay muchos fondos de inversión que tenían acciones o bonos o instrumentos y se han pasado mucho efectivo porque están esperando a ver cómo golpea esto, ¿no? Pero en el largo plazo, lo más inseguro, lo más peligroso es mantener efectivo, porque la inflación, este constante aumento en los precios de los bienes y los servicios que consumimos, pues hace que nuestro dinero, pues, después de mucho tiempo, tenga muy poca capacidad de compra. Y es algo que muchos de los que nos estén escuchando hoy se acordarán. Dámonos 20, 30 años atrás y las cosas eran muchísimo más baratas, ¿no? Entonces, ya que tengo un ahorro, tengo que buscar opciones para invertir, ¿no? Y aquí es donde se empieza a abrir un montón de alternativas, algunas muy interesantes, como pueden ser los bienes raíces, que es uno de los favoritos de los mexicanos, ¿no? Sobre todo lo que sucedió en los 70, en la década de los 80, donde teníamos inflaciones y depreciaciones terribles. Muchos mexicanos dijeron, híjole, pues lo que yo tenía en el banco se me hizo nada después de este año que hubo una enorme inflación, pues mejor tener tierras y ladrillos. No sé si alguna vez has escuchado este tipo de expresiones, es muy común, ¿no? Y ciertamente es importante tener bienes raíces, pero no son ni libres de riesgo ni son lo único que podemos usar para ir generando riqueza, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Pues obviamente nos podemos asociar en negocios, que esa es una alternativa muchas veces de más riesgo y que hay que tener cuidado. Pero pues si yo sé que, por ejemplo, mi cuñado es bueno con los negocios, es restaurantero, después de mucho tiempo he visto que consistentemente tiene éxito, pues puedo intentar asociarme con él, ¿no? Y otra muy interesante son los activos financieros, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, las cuentas de retiro, las Afores, son el tipo de inversiones que hacen, ¿no? Y yo muchas veces les pregunto a nuestros asistentes en las conferencias, bueno, si ustedes pudieran ser socios de Bill Gates, de Jeff Bezos, ¿no? de cualquier personaje que admiren, de estos gurús de los negocios, ¿lo harían? Y muchos dicen, sí, por supuesto. Y en realidad eso es lo que haces cuando tú compras acciones de este tipo de compañías, ¿no? Te puedes finalmente asociar con estas grandes organizaciones, estos grandes negocios, ¿no? Y si lo haces de forma diversificada y lo haces consistentemente y con una visión de largo plazo, pues eso puede ser también una gran ruta para generar un patrimonio y además mucho más accesible que comprar, por ejemplo, un bien raíz, ¿no? Que muchas veces requiere montos mucho más altos. A ver, Luis, aquí se generan algunas dudas. Sí. ¿Cómo puedo yo hacer ese ahorro? Primero me dices que hay que tenerlo primero en cuenta, o sea, es que mi mente acepte la idea de que yo puedo ahorrar. Exactamente. De que yo puedo guardar. Porque mientras crea que nunca puedo y que no se puede porque tengo una persona exigente junto a mí que quiere cosas y cosas y cosas, y entre más obtengo cosas, más soy valioso, sí. Entonces yo estoy incapacitado para el ahorro. Pero entonces primero tengo que abrir mi mente y decir, sí puedo ahorrar, aunque sean 400 pesos o 500 pesos cada mes. Vamos a pensar a alguien que tiene sus finanzas recortadas, pero voy a tener un ahorro. Ese es el primer paso, según lo que yo entiendo que tú nos estás diciendo. Voy a ver de qué manera voy a guardar algo. Ahora, es que yo quiero, en lugar de invertir en bienes raíces, yo busco empresas en las cuales yo pueda hacerme socio, pero pues eso está muy complicado. ¿Cómo nos vamos a hacer socios de Bill Gates o de empresas como de ese tipo? O sea, ¿cómo me puedo yo asociar? O en lugar de tener mi dinerito abajo de la cama, porque lo he ido guardando
porque vendo productos de belleza a las señoras por catálogo. Vamos a pensar. Y he guardado aquí mi ahorro y aquí lo tengo guardadito para cuando se ofrezca. ¿Cómo voy a hacer una inversión o cómo voy a poner esto en unas empresas como las que tú mencionas? Eso para mí, pues está fuera de mi alcance. Y justamente eso parece, ¿no? Nena, y creo que nos han hecho creer eso mucho tiempo, que si quieres entrar a este tipo de inversiones, que no es la única, ¿no? Estamos hoy hablando como de las principales que hay, ¿no? Entre este universo de activos. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, hay muchos fondos de inversión que lo que hacen es, dicen, oye, vamos a invertir, por ejemplo, en las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, o las empresas... ¿Y cómo se le hace para eso? Lo puedes hacer a través de un fondo de inversión, casa de bolsa, ya hay muchas aplicaciones web también, y lo importante aquí son los montos, ¿no? Que desde 1,000 pesos tú puedes empezar a invertir en estos fondos, ¿no? Por ejemplo, algo que comentabas que siento que es fundamental, ¿cómo puedo ir creando este hábito del ahorro y cuál sería la mejor forma de iniciar? Hubo un tiempo que las Afores hacían esta campaña de que podías ahorrar desde 50 pesitos a la semana, no sé si alguna vez escuchaste la canción, pero fue una estrategia muy inteligente para motivar a las personas a ahorrar para su retiro, porque decían, bueno, aunque sean 50 pesos, es muy alcanzable 50 pesos, ¿no? Para la mayoría de los mexicanos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Tú nos das una tarjeta de débito y en automático cada semana te van a retirar tus 50 pesos. Tú ya no tienes que ir a depositar, ni al Oxxo, ni hacer transferencias. Simple y sencillamente registras tu tarjeta y en automático te van a retirar. Y algo que aconsejamos mucho es empezar a ahorrar de forma gradual, poquito a poquito, ¿no? Y buscar instrumentos o planes de ahorro que muchos bancos, fondos de inversión, aseguradoras los ofrecen, ¿no? Y decir, ok, pues quiero que me empiecen a cargar esta cantidad, aunque sea poquito. Es mejor empezar con poco que no hacer nada, ¿no? Y de forma automática pedir que lo carguen a tu tarjeta de débito o tu cuenta. Entonces, como dice Miriam, ¿no? Que me encanta su expresión, ni siquiera lo sientes, porque tú no tienes que estar haciendo el movimiento o ir a depositar o cosas que al final como que van siendo trabas, ¿no? Entonces, un gran consejo para ahorrar es automatizar. ¿Cómo lo hago? Busco una institución de mi confianza que me dice, oye, te puedo ir separando un ahorro de tu cuenta X día del mes y lo hago en automático, ¿no? Es algo que hemos visto que funciona muchísimo, aunque suene muy simple, ¿no? Esas instituciones, ¿en dónde están? ¿Cuáles son? O sea, si yo tengo solamente una cuenta en Mujer Banorte, no quiero tenerla en otro banco porque no confío, o porque son muy complicados, o porque tienen que hacer muchos movimientos cada vez que tú necesitas hacer algo. Pues yo busco algo que sea fácil, que no me cueste tanto trabajo a la hora de hacerlo por internet y que sea mucho más sencillo, más fácil. Exacto. Y puedo buscar una institución. Esa institución puede ser cualquier banco, o tiene que ser una institución fuera del país, o tiene que ser Bimbo. No sé, estoy hablando así nada más, para que nuestros amigos entiendan de qué es de lo que tú nos estás hablando ahora. Hay muchísimas opciones. Yo el primer paso que les recomendaría es acercarse a su banco, pues una institución con la que confían, ¿no? Muchos, Banorte, Bancomer, Banamex, Santander, la mayoría de los bancos grandes en México ya tienen estos esquemas donde tú puedes pedir que te separen una parte de tu ahorro y te lo van a invertir a plazos, ¿no? Y típicamente te van a dar rendimientos un poquito abajo de los CETES, ¿no? Que es como el instrumento que más se utiliza de deuda de gobierno. Y entonces yo me acerco a Santander o a Banorte o Bancomer, ¿no? Y pues digo, quiero empezar a ahorrar. Y muchas veces, incluso en la aplicación del celular, tú puedes encontrar ahí que te dan la opción para empezar a separar dinero y ahorrarlo, ¿no? Yo creo que este es un muy buen inicio. Ahora, si alguien, por ejemplo, quiere algo un poquito más sofisticado, oye, Rui, a mí me gustaría irme a un tema de acciones o poder invertir en bolsa de Estados Unidos, como platicamos, no necesariamente se requieren mucho monto, sino
acercarse a instituciones que se especializan más en esto. Por ejemplo, en México pues están las casas de bolsa o los bancos de inversión, por mencionar algunos, ¿no? Está Grupo Bursátil Mexicano, está Actinver, Vector, Casa de Bolsa, Monex, ¿no? Estos son, digamos, ya las instituciones que son, pues están más especializadas en este tipo de inversión, ¿no? Hay personas, nena, que tienen mucha experiencia, y esto es algo que vemos mucho en México, invirtiendo en las cajas populares, ¿no? O las uniones de crédito, cajas de ahorro, que son interesantes porque típicamente ofrecen tasas de interés altas, ¿no? Y garantizadas, ¿no? Y amarran, digamos, a un plazo de 3 meses o 6 meses y te van pagando tus intereses. Hay algunas muy buenas, hay muchas que están muy poco reguladas y han habido casos muy lamentables de estas cajas o uniones de crédito que pues, se declaran en bancarrota y personas que tenían ahí mucho más dinero del que debían, porque el seguro es muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, los bancos grandes en México, el IPAB los protege hasta por 2 millones de pesos, ¿no? En el caso de las cajas de crédito, cajas populares, uniones de crédito, este tipo de instituciones, es menos de 200,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque es uno de los lugares favoritos de los mexicanos para ir y ahorrar, y está muy bien. El chiste es revisar que sea una institución que tiene una trayectoria, si ya tengo una cantidad grande de dinero, a lo mejor es ideal irlo separando, no todo en una institución. Pues esta parte de la diversificación es fundamental, ¿no? Ahora, para eso necesitamos tener confianza. Así es. Pero si yo no confío en una situación financiera en el país, yo digo, si se quedan con mi dinero, que en algún momento dado todos los ahorros de todos los mexicanos se va a alguna otra cosa. Sí. Si yo no confío en las instituciones del país, por cualquier circunstancia que puedo hacer, yo quiero ahorrar, ¿sí? Sí. Yo quiero guardar dinero para cuando estudie mi hija su carrera en la universidad. Y no quiero andar sufriendo ni batallando. Entonces, ya ahorita voy a ahorrar para que ella pueda estudiar o pueda estudiar mi hijo. O yo, cuando esté viejito, voy a tener dónde y cómo vivir sin que sea problema. Sí. ¿Cómo hago si yo no confío en las finanzas o en las instituciones en el país en el que me encuentro? Es una Cualquiera puede ser cualquier país. Así es. Pero yo, ¿qué puedo hacer para poder ahorrar? Ya me convenciste de que ahorrar es bueno. Sí. Otra cosa te quiero preguntar. Sí. Cuando yo voy ahorrando en la institución bancaria a la que yo le estoy dando mi ahorro mensual de 1,000 pesos o de 500 o de 200 o de 5,000, ¿lo puedo sacar o no me dejan sacar? Bueno, voy respondiendo por orden, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos que el tema, digamos, todo lo que estamos viviendo, tanto por esta crisis del COVID-19 como la incertidumbre política que sentimos en México como en otros países de América Latina, lo que nos lleva muchas veces es a buscar diversificar un poquito, ¿no? Y si me permites, nena, quiero nada más como dar algo que me enseñó Miriam, me parece muy, muy interesante. En la tradición judía, ¿no? Se dice desde hace mucho tiempo que una familia o una persona tiene que diversificar en 3 como categorías de activos financieros, ¿no? O de inversión. Y decían, o la tradición judía decía, tienes que tener una tercera parte en oro, ¿no? El oro que simboliza hoy, activos financieros, dinero, ¿no? Todo aquello eso que divisas, dólares, acciones, fondos de inversión, todo lo que es muy, lo asociamos a los bancos y a las instituciones financieras y que es muy fácil mover, ¿no? Tienes que tener 1/3 en tierras, que sería el símbolo de los bienes raíces, ¿no? Que también deben ser incorporados a un patrimonio, ¿no? Y 1/3, dice esta tradición judía, que es en ganado, ¿no?
Y es interesante qué simboliza el ganado, y es negocios o nuestra profesión o nuestra actividad, ¿no? Porque es al final pues, muchos de los israelíes eran ganaderos, ¿no? Entonces es lo que simboliza. Entonces la idea aquí es, uno debe en el siglo XXI diversificar en estas tres categorías: activos financieros, que es lo que se relaciona con dinero, inversiones en fondos, acciones, cosas así; un tercio en bienes raíces y un tercio en negocios, ¿no? Ahora, los activos financieros, nena, son los mejores cuando yo tengo incertidumbre o tengo miedo sobre lo que puede pasar de forma local, ¿no? Y entonces por eso lo relaciono con lo que tú me preguntabas. Si hay personas que tienen preocupación por el entorno político, por la situación, entonces viene esta parte del oro, y es decir, yo puedo invertir de forma internacional, sí, y además es una gran ventaja porque ya puedo yo decir, oye, pues me encantaría poder aprovechar, invertir en Estados Unidos, que sé que su bolsa es mucho más grande y están compañías, o me gusta la idea de tener dinero en dólares, y hay muchas instituciones en países que, digamos, tienen estados de derecho muy fuertes, que son jurisdicciones muy sólidas, donde respetan mucho temas como la propiedad privada, nena, y por mencionar algunos, ¿no? Pues están Estados Unidos, el Reino Unido, podrías hablar de Japón, de Singapur. Hay muchos países que uno puede argumentar, bueno, en este lugar hay como una madurez social mucho mayor, ¿no? Hay como una mayor cantidad de certidumbre, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues hace mucho sentido que yo pueda ir ahorrando, pueda invertir un poquito en alguno de estos lugares. El destino favorito de los mexicanos es Estados Unidos, ¿no? Pues porque sabemos que el dólar sigue siendo la moneda más dominante, ¿no? Alrededor del mundo. Pero la otra es por la cercanía, porque muchísimos mexicanos tenemos familiares allá, porque es un país vecino. Entonces hay muchas opciones para poder ahí ir invirtiendo y ir a hacer que, digamos, proteger ahí nuestro capital también, y que se invierta para ir generando rendimiento. Sobre tu pregunta de, bueno, ¿puedo yo disponer del dinero? Depende mucho el producto que la persona que contrata elija, ¿no? Hay algunos instrumentos que son a plazo, que te comprometes a estar aportando durante una X cantidad de años, y hay otras cuentas de inversión que son totalmente a la vista, ¿no? Entonces, más bien aquí depende mucho del objetivo de cada persona y de que lo que esté buscando, ¿no? Ahora, muy bien, entonces si yo tengo $1,000 en efectivo, Sí. ¿lo puedo llevar a alguna institución americana, una institución gringa, vamos a decirlo, y con eso abro una cuenta? Sí, existen bancos que a los mexicanos les abren sus cuentas sin ningún problema, con sus comprobantes de domicilio, y ahí lo pueden depositar, ¿no? Esto es algo que muchos mexicanos hacen, y ahí el tema central es que volvemos a lo mismo. A lo mejor yo me siento más seguro si lo tengo en dólares, pero no solo lo debo dejar en efectivo en dólares, hay que buscar invertirlo y hacer que vaya creciendo, ¿no? Pero la respuesta es sí, nena, así como tú lo planteas, se puede hacer, ¿no? O sea, ¿me reciben dinero en efectivo? Sí, si es dinero en efectivo. Pero si yo te lo quiero dar a ti como institución, a ti, bueno, para que tú me lo deposites, porque yo no puedo ir porque estamos en COVID. Por decirte algo, ¿no? Nuestros amigos que nos están escuchando, pues pueden ponerse en este lugar, ¿no? Si yo no puedo ir, yo se lo puedo dar a una institución como ustedes, mexicana, o como cualquier otra. ¿Me recibes efectivo? No, ese no es el caso, y las personas en México que tienen dólares en efectivo tienen que ir a Estados Unidos y depositarlo, porque además en Estados Unidos ya hay la mayoría de los bancos tienen una regla muy clara que ya no puede un tercero depositar a cuenta de alguien más, ¿no? Entonces tiene que ir el titular de la cuenta a depositar. Y por eso es más limitativo el tema del efectivo, ¿no?
Ahora, hay muchas instituciones, nena, que tienen instituciones en México que tienen sus, digamos, filiales o subsidiarias en Estados Unidos, y que te permiten, ¿no? Oye, pues, abrimos una cuenta acá y puede transferir desde su cuenta en México sin ningún problema, ¿no? Puede transferir a tu cuenta en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es una ruta más segura y que puede funcionar mejor. Hay algunas instituciones que te permiten ahorrar a través de tarjetas, ¿no? Me va cargando mi ahorro mi tarjeta de crédito, como el ejemplo que dábamos de las Afores, ¿no? Creo que el tema del efectivo, si bien sabemos que se hace y es muy común, pues tiene también pues, más riesgos por el tema de la inseguridad, ¿no? Y sí ya es necesario que alguien que quiera depositar sus dólares en Estados Unidos vaya físicamente. Muy bien, pero entonces aquí en México hay instituciones que sí me reciben $500 o $1,000 en efectivo y me lo mandan a una cuenta en Estados Unidos. Ellos esa es una de las reglas curiosas que en el gobierno del PAN con Felipe Calderón, no sé si te acuerdas que un mexicano podía tener cuentas en dólares en su banco mexicano. ¿Te acuerdas de esa época, nena? Sí. Tú podías tener tu cuenta en dólares y pues bajo el argumento que luchando contra el lavado de dinero y eso, pues nos quitaron pues, esa libertad, ¿no? Y entonces solamente si tienes una empresa como empresa moral puedes tener una cuenta en dólares, o si vives en una ciudad fronteriza, ¿no? Es tu domicilio, también se permiten tener cuentas en dólares. Pero la verdad, las personas que vivimos en el resto del país, personas físicas, no podemos abrir con nuestros bancos de siempre, Banorte, Bancomer, Santander, etcétera, ya no podemos tener cuentas en dólares. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a imaginar que alguien logra tener su cuenta en Estados Unidos, si tiene dólares aquí en efectivo en México, los va a tener que bancarizar, pero se los van a pasar a pesos. Y ya que están en pesos en su cuenta, va a poder hacer su transferencia a Estados Unidos, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas que tienen los dólares en efectivo en México, que se pasan se tienen que bancarizar y en pesos, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con las preguntas, Rodolfo, si fueras tan amable. Sí, la primera pregunta fue, tengo unos departamentos y locales y me dejaron de pagar la renta. ¿Cómo puedo recapitalizar? Y la pregunta ¿es buen negocio invertir en este momento en bien raíz para rentar? Esa es una buena pregunta y no voy a tener el tiempo para poder profundizar. La respuesta corta sería, los bienes raíces que se utilizan para rentar, para generar esos flujos de efectivo, es, en nuestra opinión, de las mejores opciones para invertir en inmuebles, ¿no? Porque entonces ya se vuelve un activo que va generando flujos. Creo que para la persona que nos preguntó esto, tal vez esto le ayude a determinar qué es más conveniente en su caso, ¿no? Cuando uno va a rentar los inmuebles que son mejor negocio en términos de cuánta renta me pagan en comparación con lo que invertí en el inmueble, están los bienes raíces industriales, comerciales y corporativos, ¿no? Es decir, oficinas, las bodegas y los locales. Sin embargo, en tiempos de crisis como la que precisamente estamos viviendo, son los primeros que dejan de pagar y que se desocupan más rápido, ¿no? Entonces, por el otro lado, por ejemplo, las unidades, todo lo que es vivienda, departamentos, residencial, y en específico que no sea muy grande, que no sean estas casotas o propiedades muy grandes, son los que mejor resisten en tiempos de crisis, porque es donde ya vive alguien y no es tan fácil que una persona quiera dejarlo, ¿no? Entonces, Roy, sí. Nada más una anotación. Hablaba de que los corporativos están pensando ahorita del home office de respecto a disminuir las rentas precisamente para oficinas corporativas. Entonces, también es una variable que habría que considerar. ¿Qué tantos corporativos se están reinventando precisamente para disminuir sus costos en alquiler?
totalmente. Y por ejemplo, en Estados Unidos es uno de los grandes focos rojos que ya ha habido un cambio tan fuerte a comprar online, ¿no? Por internet, que muchos centros comerciales creen que no van a lograr tener ya los niveles de ocupación y rentabilidad que décadas antes, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de tendencia. México está, digamos, varios años atrás, pero hacia allá vamos, y yo creo que, pues como tú dices, esto lo acelera, ¿no? Entonces, sí habría que poner ese asterisco sobre oficinas, que claramente hay muchas empresas que han dicho, creo que ya no voy a gastar tanto en oficinas tan caras y vamos a impulsar el tema del home office, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, respondiendo a la pregunta de qué puedo hacer si no me están pagando rentas, es complicado. Ahí creo que lo ideal es verlo por dos frentes. Uno es negociar con los inquilinos, ¿no? Intentar poner ahí algún tema de negociación para que se pague aunque sea una parte de la renta, o si simplemente es un negocio que ya no va a poder salir adelante, bueno, que pueda disponer del inmueble para buscar a otros inquilinos. Para generar flujos pues se puede pedir prestado con garantía en el inmueble, pero pues eso tiene su riesgo, ¿no? No hay una salida fácil, pero esas serían algunas de las opciones. Ok, otra pregunta iba dirigida a si es buen momento para tomar deudas, sea un préstamo bancario o bien disposición de efectivo, o nos llegó otra pregunta respecto a los ahorros del Afore, tomar del fondo del Afore para poder solventar la contingencia. Ok, sí, creo que aquí la forma rápida de responder a esto es que tenemos que entender muy bien el costo de ese crédito, ¿no? Y tenemos que pensar en función de, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de que no tome este préstamo? Si no tomo este préstamo, mi negocio va a quebrar, y si tomo este préstamo, mi negocio puede seguir operando en lo que las cosas mejoran. Digamos, la respuesta correcta se va a adaptar mucho a la circunstancia en específico, ¿no? Tengo yo mis ahorros, no necesito ahorita realmente pedir un crédito, puedo sostenerme con mi liquidez, tal vez sea mejor esperar y dejar ese plan B de utilizar crédito hasta que ya sea estrictamente necesario, ¿no? Porque tenemos que recordar que el tema de la deuda es que en México muchas veces nos prestan a tasas muy altas, ¿no? Y entonces ese costo financiero puede ser muy caro, ¿no? Entonces yo creo que el tema del uso de la deuda es muy apropiado y nos permite mantener a flote, por ejemplo, nuestra empresa, lo que nos permite generar recursos más adelante, ¿no? Sí. Otra pregunta dice Fernando Vaqueiro, ¿en qué me recomienda invertir mi dinero? ¿Si invertir en seguro de gastos médicos mayores o ahorrar? Ok, mi visión en este momento es que nosotros creemos que hay una pirámide de la planeación financiera, y la base es cubrir riesgos. Sobre todo en el corto plazo ahorita hay riesgos que pueden no solo acabar el mucho o poco patrimonio que tengamos, nos pueden llevar a situaciones muy complicadas. Sabemos que, por ejemplo, ahorita las intervenciones en hospitales privados por el tema de COVID, entiendo que el promedio de lo que cuesta que alguien que tiene esta enfermedad lo atienda en el hospital está entre los 400 y 500 mil pesos, ¿no? Y yo no tengo, aunque tuviera ese dinero, yo no quiero perder esa parte de mi patrimonio. Entonces, un seguro de gastos médicos mayores sería una prioridad para cubrir ese riesgo, y que si me sucede eso o cualquier otra enfermedad grave o accidente que pueda salir en cientos de miles de pesos o millones, que no eso tumbe mi patrimonio. Entonces, una recomendación a toda la audiencia: tienen que tener acceso a servicios de salud. Un seguro de gastos médicos es fundamental, y si pueden, entre sus prestaciones, obviamente seguro social, pero sin duda yo ahorita le daría prioridad al seguro de gastos médicos mayores, y ya que tengo ese riesgo cubierto, empiezo a ver cómo puedo ir generando un ahorro, ¿no? Sí, en cuanto a la pregunta de invertir en acciones que de repente tienen una ganancia, como por ejemplo la plataforma Zoom, sí, ¿qué tan conveniente es invertir en ese tipo de acciones, si son estables o inestables, y sobre todo, ante quién acudir para asesorarse?
Ok, sin duda todas las acciones tienen volatilidad, es decir, los precios pueden llegar a tener movimientos muy muy fuertes, y es aquí donde hay estas historias de que puedes perder todo en bolsa. Una frase que espero que nuestros oyentes se queden: en el largo plazo el riesgo es no estar en bolsa. Si yo quiero generar prosperidad a lo largo de mi vida, tengo que invertir en bolsa. Ahora, hay una forma mucho más segura de hacerlo y una con más riesgo. Si yo empiezo a comprar puras acciones de Zoom, estoy concentrando mi riesgo porque es una sola empresa. Y a lo mejor ahorita que estamos todos en home office, Zoom se disparó y está en su mejor momento, pero a lo mejor en 2 años surgieron competidores porque también querían entrar en ese mercado y la administración o la dirección de Zoom no deja de ser tan eficiente, y entonces la acción puede tener una caída fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona que nos preguntó esto le gustan las empresas tecnológicas, pues pudiera ser más adecuado si invierto en un fondo que se colocan las 10 o 20 o 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo, porque así diversifico mi capital entre diferentes acciones, y si 1 o 2 o 10 llegaran a quebrar o tener caídas importantes en su valor, no pierdo todo, ¿no? Entonces, si la persona que nos pregunta tiene un capital grande, hay por ahí una regla que no se aconseja de tu portafolio tener más de un 10% en una sola compañía. Esa sería mi respuesta, ¿no? Ok. Comentaste hace rato una regla que está, más bien que siguen la cultura de los judíos, que es 1/3 en metales o dinero, otro tercio en bienes raíces y otro tercio en negocios. Pregunta, en el caso de dólares, euros, ¿cuál es la recomendación? ¿Hablaste ya algo sobre eso, precisamente de ahorro en moneda extranjera? Sí. Bueno, este es un tema que se da mucho debate, sobre todo por como está ahorita el contexto global, ¿no? Todo indica que sigue siendo el dólar la moneda predominante, y en marzo, donde hubo la mayor turbulencia, la mayor parte del capital que fue de pesos, de euros, de monedas emergentes, se fue a dólares. Siguen siendo los dólares la moneda que, digamos, se percibe más segura por los mercados a nivel global. El euro es fuerte, pero tiene un problema, digamos, estructural más importante, que representa muchos países con diferentes desempeños económicos y diferentes disciplinas fiscales, ¿no? Entonces, el euro tiende a tener, digamos, ese riesgo, ¿no? Que cada vez que hay una bronca en Grecia o Italia o España, entonces creemos que por practicidad, porque estamos al lado de Estados Unidos, sigue siendo la moneda dominante, el dólar sigue siendo ahorita la mejor opción, ¿no? Sí. José, nena. Síguele, Rodolfo. Sí, yo ahorita le pregunto. Sí, José Rivas pregunta, ¿qué tan conveniente es hacer socios a los empleados o analizar un esquema similar para continuar con la empresa activa? Esa es una muy buena pregunta, y siendo sincero y con ética profesional, no tengo mucha experiencia en eso. Lo que sí, conozco a alguien que tiene mucha experiencia en estos temas de compensación. Creo que antes de asociar a los empleados, que tiene sus pros y contras, ¿no? Hay que revisar muy bien el esquema de compensación. Lo que hemos visto en empresas muy exitosas globales es que compensan muy bien el esfuerzo de sus colaboradores, ¿no? Un ejemplo bien rápido: ayer fue noticia internacional que tuvo éxito Elon Musk con su cohete, ¿no? De llevar al espacio a 2 astronautas de la NASA. En la compañía de Elon Musk, en SpaceX, ellos dicen, aquí hay 2 tipos de colaboradores, ¿no? Y que son altamente compensados: los que innovan, y esas innovaciones nos ayudan a llegar antes a Marte, al objetivo de esta organización, y los que innovan y fracasan. Fuera de eso no caben más en esta organización, ¿no? Y entonces, algo que se ha mostrado muchísimo, y por ejemplo el sector de seguros lo tiene muy claro, es que el tema de la compensación puede ser determinante para el éxito de una empresa, ¿no? Entonces, yo, antes de meterme al tema de ser socio, es cómo, en lugar de dar un sueldo, un salario fijo a mis empleados, cómo puedo hacerlos participar, que si a la empresa le va muy bien, los resultados a ellos les puede ir muy, muy bien.
y creo que ese sería un paso inicial. Ok. Tus datos de contacto, Ruy, redes sociales, prácticamente ya estamos cerrando este bloque. Bueno, nos pueden mandar un mail a Ruy, que es RUY, @lignum.mx. Lignum es tronco en latín, se escribe LIGNUM. Con mucho gusto nos pueden escribir o buscar y con mucho gusto pues los ayudaremos en cualquier cosa que esté en nuestra capacidad. Bueno, Ruy, pues a mí me gustaría que terminaras esta intervención tuya que ha sido muy valiosa para todos nuestros amigos, bueno, para todos, para nosotros, para todo el mundo. Eso de invertir en nuestro activo más valioso somos nosotros mismos. Eso de malas deudas, mucha pobreza, también se me hace que era un tema importantísimo. No sé si puedas decirnos algo y luego invertir en nosotros. Bueno, ya te puse a patinar porque nos queda muy poquito tiempo, más bien ya se nos terminó. Pero me gustaría que tocaras eso rapidísimo. Por supuesto. Deudas, nos preguntan muchas veces, ¿debo adquirir deuda? Y la respuesta es muy sencilla. Si yo, claro que siempre hay riesgos, pero si esta deuda que yo busco adquirir me va a generar suficiente ingresos, es decir, la voy a usar de forma productiva para invertir en un negocio o en activos, y me va a generar suficientes ingresos para poder pagar la deuda y quedarme con algo, entonces es una buena final, ¿no? Y es esta idea de muchas personas de con un crédito hipotecario adquiero un bien raíz, con la renta pago la hipoteca, ¿no? Es el ejemplo más sencillo. El contraste es, uso una tarjeta de crédito para comprar un bien de consumo como una televisión, un celular, cualquier cosa así, y voy pagando el mínimo. Y después de 3 años terminé de pagarlo, probablemente desembolsé 2 o 3 veces más por este artículo, y hoy vale, 3 años después, vale a lo mejor el 20 o 30% de lo que valía si lo hubiera pagado de contado. Esta es una fórmula para generar pobreza y que tristemente muchas personas en México usan, ¿no? Entonces, como esta frase que leí en un libro de Mario Borghino, los mexicanos compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que no conocen, ¿no? Y hay que salirnos de esta trampa del consumismo y con deuda, ¿no? Y por último, la parte de invertir en uno mismo, leer. El Internet es una fuente que hay que siempre saber filtrar, ¿no? Porque hay muchos fake news, pero en Internet hay ya tantas opciones para adquirir conocimiento, para estudiar. Es una disciplina de todos los días, decir, ¿cómo puedo ser hoy un poquito mejor que era ayer? No, nena, y entonces lo que hemos visto es que estas personas con esta mentalidad de crecimiento, que creen que pueden aprender, que se pueden adaptar, que se pueden desarrollar, ellos son los que van creciendo y se nota en todas las áreas de su vida, y por supuesto que una de ellas es en la parte económica. Hoy muchas de las personas que en esta crisis tan horrible siguen teniendo sus puestos y su trabajo, y aunque están en casa les siguen pagando todos sus salarios, porque aportan mucho valor a la organización que lo hace, ¿no? Entonces, es un principio que siempre aplica. Eso es importante. A las gentes que se les está pagando ahorita es porque aplican mucho valor a su institución. Exactamente. O sea, le dan mucho a la institución. Entonces la institución dice, no me importa invertir en ti, aunque no trabajes, yo te voy a mantener porque me eres valioso. Eso es muy importante para que cada vez seamos mejores. Así es. Para que si tenemos un trabajo, tratemos de conservarlo y podamos poco a poco que nuestros jefes o que la gente que depende de nosotros, de nuestro trabajo, crea en nosotros y sepa que valemos y cada vez hacer cosas mejores para ser pues mejores. Pues Ruy Castillo Robledo, muchísimas gracias por haber estado en este programa Cuento Contigo. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento Contigo.